río se va y no vuelve, mas siempre pasa cantando, trayendo desde las cumbres viejas voces del pasado. Que no se calla el cantor, se necesita su canto. Imágenes que reflejan que estamos en la Plaza Próspero Molina de Cosquín. Es la hermosa iglesia que nos está apuntando allí enfrente y que da esos campanazos iniciales siempre en la novena folclórica de enero. Hermosa charla que teníamos con Verónica Yap de La Pampa. Momento de seguir viajando. María Elsa Peroni, aquí desde la ciudad de Cosquín, nos cuenta la historia de don Agustín Marcusi y su obra pública. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de un verdadero prócer para Cosquín, que fue un inmigrante italiano que hizo tantas obras por el pueblo que es un meritorio poder recordarlo. Nacido en Italia, llega jovencito a la Argentina. Dicen que conoce a Carlos Casafús, el hijo de franceses de La Plata, que había estado estudiando en París, en el Instituto Politécnico, y Casafús llega y conoce a Marcusi y le encarga tareas en el puerto de Ensenada. Debido a la experiencia, al conocimiento de este italiano, que aunque no se había recibido, sabía, como muchos de los italianos, manejar muy bien la construcción, Carlos Casafús había recibido el encargo de construir el dique San Roque. El dique San Roque, que había tenido serios problemas con las inundaciones y que la obra estaba bastante demorada, le encarga a Agustín Marcusi que levante el murallón. Y Agustín dice: yo necesito a los albañiles y a mis amigos italianos. Se vuelve a Italia y los trae a Colorito, trae a Fortunati, a Coeli, trae a varios de ellos y confiando levantan ese murallón. Pero previamente deciden, gracias a Viale Macé, que había hecho la investigación sobre las cales de la zona, probar esas cales, y lo hacen construyendo el dique La Higuerita, hoy llamado Casafús, en el predio del Hospital Santa María, y levantar ese puente cuyas patas están más o menos a la altura de la parroquia del Sagrado Corazón sobre el río, es decir, están próximo al puente de ingreso al Hospital Santa María. Esas patas, que hace tantos años que están ahí y que yo las he visto llenarse de smog a lo largo de mi vida, y que esas patas que no las ha llevado ninguna creciente, sí le llevó la parte de arriba, que debe haber sido de madera. Ahí se probaron las cales. En ese puente está el sello, la firma de Marcusi. El dique, que debería ser restaurado y debería ser un sitio de paseo para la comunidad de Santa María y para todo el turismo, ese dique está impecable a pesar de haber sido construido en 1889. Es decir, que esas dos construcciones se hacen antes del dique San Roque. Se levanta el primer dique San Roque, empieza todo el juicio a Casafús y a Viale Macé, que son detenidos, para evitar que el predio de Santa María, que era las 400 hectáreas que eran de Casafús, el gobierno se las quedara. Le hacen un contrato de 5 años a Marcusi y por lo tanto no lo pudieron desalojar de esa propiedad. Marcusi vivió en el predio donde un poco más arriba de donde está el dique. Creo que incluso hay las ruinas de una casa en donde estuvo Marcusi. Es ahí a donde nace, después que Marcusi trae a su novia de Italia, Amalia Sainier, nace su único hijo Ovidio en 1893. Después que se van de ese predio, Viale Macé le va a dar como parte de pago de aquella obra unas más o menos media manzana frente a la estación de trenes. Lo que hoy es la estación terminal de ómnibus era el Hotel Mundial, emprendimiento que inicia pensando sabiamente que iban a llegar los turistas por estas maravillosas condiciones que tenía esta zona, que iban a bajar del tren y que se iban a poder alojar en ese hotel. Empieza la construcción de las habitaciones,
y deja a su esposa a cargo de toda la administración del hotel y él continúa trabajando incansablemente. ¿Qué es lo primero que hace? Ve que hay una acequia que usaban los indios, los aborígenes nuestros, para el riego de sus tierras y que obstaculizaba el paso, y decide, cuando esta se cierra, cuando se decide cerrar, justamente por esa molestia, y Marcusi le solicita autorización a la obra sanitaria de la provincia para hacer en ese espacio natural de la toma, donde las aguas descansaban encerradas entre las rocas, decide hacer la primera toma de agua importante al estilo europeo. Y además de eso decide hacer una acequia para provisión de agua y de riego. Ese dique La Toma lo construye Marcusi en el año 1899 y va a derivar parte de sus aguas por una acequia que va a recorrer todo el pueblo. Va a salir de La Toma, va a pasar rodeando la casa de Elías Romero, va a ir por todo lo que hoy es el Boulevard Mosconi, va a llegar hasta el charco, que se llama así porque parte del agua volvía al río, y esa acequia fue clausurada recién en el año 1960. Actualmente el Boulevard Acequia, que era paralelo a esa acequia, desde 1960 se le cambió el nombre a Boulevard Mosconi. Pero ¿qué otras obras importantes hace? Viendo que el agua de la acequia no era suficiente para los domicilios y que todo el mundo tenía un pozo, un aljibe, y que era bastante incómodo, decide pedir autorización nuevamente a obra sanitaria y consigue la financiación para hacer el dique Las Galerías, que lo empieza en el año 1903-1905. Ese dique Las Galerías está a 1500 metros, ¿sí? Remontando el río Yuspe, y se llama Las Galerías porque para poder filtrar el agua y que llegue impecable, el sistema de filtrado era con arenas, en unas galerías. De ahí se derivaba en un caño, ¿sí?, que pasaba hasta la actual plazoleta Carlos Gardel. Si uno se sube a ese montículo va a ver que ahí todavía se usa ese depósito que hizo Marcusi hace casi 120 años. Ese dique Las Galerías, que durante una época ya no se usaba y que hoy está siendo rescatado para provisión de agua en el condado, y que es tan valioso. Ese dique se destruyó en el año 1913, o sea, se destruyó parte del dique, y él, ya anciano, Agustín Marcusi, decidió ir y meterse en el agua con los trabajadores y repararlo. Inmediatamente después, a pesar de todas las obras, o sea, simultáneamente con todas las obras, porque participó en la cloaca máxima de Córdoba, participó en el trazado del tren a Chile, en el año, cuando recién había llegado, participó en el trazado de las líneas férreas hasta Cruz del Eje y en la construcción de las estaciones de trenes que hay hasta Cruz del Eje. Agustín Marcusi, viendo que el progreso para él era muy importante para este pueblo, decide crear la primera usina en sociedad con Facundo Escalera, del cual era amigo. Facundo Escalera, que era presidente del directorio del Banco de Córdoba, pero aparte era un importantísimo rematador de lotes y de casas en la provincia de Córdoba desde principios del siglo XX. Deciden construir como emprendimiento privado en sociedad una usina, pero para ello, para poder proveer de agua a la usina, hacía falta un dique. Y hacen, en 1916, construyen el dique de la juntura de los ríos y derivan por una acequia, controlando muy bien el nivel de agua, para llegar a la zona de lo que hoy es el mirador del barrio Pan de Azúcar. Aparte de eso, construyen un tanque que todavía está en uso para 500.000 litros de agua para proveer a ese barrio. La acequia llegaba, por desgracia hoy hay vecinos que se la están ocupando. En vez de preservar ese espacio histórico, mucha gente está llenándolo de basura o rellenándolo y ponen el auto, y la verdad que es una pena. Esa acequia llegaba
por un puentecito pasaba el agua y inmediatamente movía las turbinas de esta usina, que llevaba mucho personal. Lo que es hoy la Hostería El Remanso era que había sido la vivienda de Facundo Escalera y la había cedido para que se alojara el personal que estaba a las 24 horas trabajando por turno. ¿Y cómo se cobraba? Iba un cobrador a caballo y cuentan que los vecinos, que ya tenían la provisión de electricidad, se escondían y no querían pagar, y finalmente en el año 1936 Facundo Escalera, ya había muerto Marcusi en el 30, decide entregarla a la Compañía Argentina de Electricidad para que la exploten ellos. Cuentan que por poco dinero la vendieron. En el año 1953 la Compañía de Electricidad es absorbida por la nueva empresa de energía de Córdoba, la EPEC, que toma esa usina y que actualmente los restos de esa usina siguen perteneciendo a EPEC. Sería muy importante recuperar la usina como sitio histórico. Lo había hecho Aníbal Pérez por allá por el 2005, es una pena porque se volvieron a perder todas las máquinas. ¿Qué otra tarea hace Agustín Marcusi? Simultáneamente de mantener ese hotel, que fue uno de los más conocidos, que ocupaba casi toda la cuadra, construye su propia casa frente a la Plaza San Martín, sitio que va a ser usado al principio por las familias acomodadas para fiestas y reuniones, y va a ser la primera sede del Club Social Pan de Azúcar. Posteriormente, ya próximo de la inauguración del puente carretero en 1925, se va a construir el Club Social que hoy pertenece a la CENAF. Agustín Marcusi fue una persona tan destacada, les decía, que las Fuerzas Vivas de Cosquín lo eligieron para ser intendente. En esta época bastaba que un grupo de vecinos lo presentara para que pudiera ser electo. No eran las elecciones como son hoy, lógicamente. Y entonces en el año 1913, los periodos duraban 3 años, es electo hasta el 16, del 16 al 19, del 19 al 22, y no se sabe por qué continuó en el cargo hasta 1925. En el año 1925, su hijo es quien asume la intendencia hasta el 28. Sin embargo, son la importancia que le va a dar al pueblo, y teniendo en cuenta que Vialidad Nacional empieza a pensar en construir un puente, porque antes eran solamente unas vías a donde había que encajar el auto para poder cruzar por donde hoy está el Monumento a la Madre, el primer paso, y debido a cómo se cortaba la ruta al norte cuando venían las crecientes, es por su gestión que a través de Vialidad Nacional que se inicia la compra del material del puente carretero por las conexiones que Marcusi había tenido con Casafús y Casafús con Eiffel. Aunque Eiffel ya estaba muerto para la época de la compra de los materiales, es en los talleres de París en donde se encarga este puente carretero, que se inaugura en 1926, estando él dejando el cargo y su hijo asumiendo la función en el 25. No contento con toda la obra que hizo, en el año 1920, siendo justamente intendente, y con los dineros genuinos del aporte de la población, inicia el mercado de abastecimiento municipal, considerando que Cosquín estaba creciendo muchísimo por la llegada de tanta gente enferma a los hospitales y que era necesario un mercado concentrador de abastecimientos. Empieza este mercado municipal. Va a concentrar la venta de todo lo que antes se hacía en forma particular en las quintas del pueblo, lo van a concentrar en este mercado, y en 1924 adquiere las primeras máquinas frigoríficas que van a ser instaladas en el espacio inferior de lo que hoy es conocido como el microcine. También va a haber carnicerías, venta de lácteos, los puestos de Domínguez, de los hermanos de la familia Barrigón, la verdulería de los Derra, todo eso va a estar en ese mercado que tenía doble entrada
que estaba adoquinado con una forma de U, o sea que ustedes todavía pueden observar ahora de vidrio las dos entradas, porque es el centro de congreso de Cosquín. Por una puerta entraban los camiones y distribuían la mercadería y volvían a salir. Ese edificio que está impecable, que fue terminado en el año 1924 y que fue un esfuerzo conjunto de todos los aportes de los ciudadanos de Cosquín y de la genial decisión de Agustín Marcusi. Ahí, cuando se inaugura, fue tan importante que vino el gobernador Cárcano a la inauguración. Gracias a esa máquina frigorífica, las primeras en la zona, se podía refrigerar la carne sin que se echara a perder, y gracias a, por supuesto, previamente a tener la propia usina de electricidad, sin lo cual no hubiera sido posible. Usina que llevaba la luz incluso hasta Santa María, territorio de Cosquín, pero distante 4 kilómetros. Bueno, espero que les haya gustado. Tantas fueron las obras de Marcusi, incluso el edificio de la policía fue construido por él, que cuando muere, que se cae desgraciadamente, se debe haber mareado, podando un árbol como buen italiano, haciendo todas las tareas. Se cae de un árbol, ahí justo en la esquina de la calle Sarmiento y Perón, muere y se inicia una colecta, se crea una comisión especial a cargo de Francisco Mieres, y con esa comisión se junta dinero para poder reformar la plazoleta de la estación y convertirla en la plazoleta Marcusi. En el 22 de febrero del año 1931 se inaugura la plazoleta y se hacen un montón de festejos que han sido magistralmente firmados por León Malamud y que ustedes los deben haber visto porque yo los he subido en el grupo Historia de Cosquín. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo encuentro. Y acordate que nos está sincronizando a través del canal 33 de aire de Cosquín, canal 2, Punilla Visión, canal 61, Tantirama, Cable de las Sierras, www.radioapacheta.com.ar desde Villa Adelina, Buenos Aires, 89.5 Radio El Faro y obviamente en todas nuestras redes sociales bajo el nombre Que No Se Calle el Cantor. Toca la campanita, suscríbete y de esa forma vos también vas a ser un gran difusor del folclore. Nos vamos, no sin antes agradecer a Cristian Moruga, Pablo Noceda, Víctor Jurman, Jorgito Aguirre y quien les habla, Pablo Maldonado, para encontrarnos el próximo sábado a las 14 horas. Nos abrieron las puertas de la Plaza del Folclore. Acá nos vamos a quedar grabando todo lo que más podamos porque acá, en Que No Se Calle el Cantor, hay sentimiento. Chau. El río se va y no vuelve, mas siempre pasa cantando, trayendo desde las cumbres viejas voces del pasado. Que no se calle el cantor, se necesita su canto. Bien aiga mi viejo río, que entonas enamorado las coplas que tras las sierras un manantial te ha dejado. Que no se calla el cantor con esa voz en lo alto. En su milenaria marcha se escucha la Pachamama. Ella sabe de poetas, de manos y de guitarras. Que no se calle el cantor, que nos quedamos sin nada. Cuando alguien siempre